Buen día, chicos de noveno. Espero se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a la clase de estudios sociales. Bien, señores estudiantes, pues vamos a continuar con nuestro trabajo. Y como siempre les digo, no dejemos de dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder seguir trabajando, ¿sí? Entonces usted sabe que mientras hay vida, hay salud, hay esperanza. Y eso lo debemos a quién? Dar gracias a Dios por tener todo eso, ¿sí? Bien, en esta oportunidad, chicos, los valores de esta semana serían la empatía y transformación. Empatía, ¿qué es la empatía? La facultad de identificarse con otros, de ponerse en su lugar, como se dice vulgarmente, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? De ponerse en su lugar y percibir lo que el otro siente, con el fin de entenderlos y acompañarlos. Y la transformación no es otra cosa, hijos, de que nosotros en estos tiempos debemos haber cambiado, debemos haber sufrido una transformación, siendo personas más conscientes, siendo personas más solidarias, más caritativas. En casa, ustedes como estudiantes, más trabajadores, ayudar en casa, es decir, nos convertimos, nos transformamos en otras personas, pero siempre de forma positiva, ¿sí? Entonces, tome en cuenta, por favor, la empatía y la transformación. Bien, continuamos, jóvenes, en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, el objetivo también es comprender que los cambios sociales, educativos y económicos del país y en el mundo ocurridos en tiempos de emergencia pueden contribuir a modificar nuestra forma del actual. ¿Para qué? Para cuidarnos, cuidando a los otros y convivir en paz, comunicándolo inicialmente en nuestra casa. Entonces, chicos, nuevamente, continuamos cuidándonos nosotros en primera instancia. ¿Para qué? Para ayudar a cuidar a los demás, ¿sí? Bien, estas lecturas que aparecen aquí, chicos, estas lecturas van a ayudar a realizar la tarea que usted tiene en relación al COVID-19. Entonces, las tareas están al final y por lo tanto, nuevamente le repito, estas lecturas le van a ayudar. La primera lectura dice origen de la agricultura. La agricultura considerada como cultivo de plantas y domesticación de animales. No es una actividad excesivamente antigua entre las desarrolladas por el hombre, sino que en la hipótesis más optimista puede decirse que surgió hace unos 10,000 y 11,000 años en el Próximo Oriente del mundo antiguo o del antiguo mundo, ¿sí? La otra lectura tenemos acá también, que es acerca de la reforma agraria. En el Ecuador, la primera ley de reforma agraria y colonización, que ha tenido varias reformas, se expidió el 11 de julio de 1964. 4 propósitos cumplen la ley de reforma agraria. 1 político, cerrar paso al comunismo. 1 económico, impulsar la producción. 1 social, mejorar el nivel de vida del trabajador agrícola. Y un 4 propósito de justicia esencial, pues se completa con esta ley el proceso de liberación del hombre, dijo el presidente de la Junta Militar de Gobierno, contraalmirante Ramón Castro Gijón. ¿Sí? Entonces, estas lecturas también, chicos, pueden encontrarlos en estas páginas, en estas direcciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿a qué nos referimos prácticamente, jóvenes? En que nosotros tenemos gente en el campo que está trabajando, así como los médicos y enfermeras, ellos también son héroes. ¿Por qué? Porque están trabajando para nosotros poder alimentarnos.
Si no hubiese el campesino, el agricultor, lamentablemente nosotros no tendríamos que comer en este tiempo. ¿Sí? Bien. En esta clase, nuestro tema es la educación. Entonces, el objetivo principal es conocer la realidad del sistema educativo y su avance en los últimos años. Crecimiento del sistema educativo. En la segunda mitad del siglo XX, el sistema educativo tuvo una acelerada ampliación, ¿sí? Por el incremento de los recursos fiscales y políticos del gobierno. De 1971 a 1999, el número de estudiantes se elevó a más del doble y actualmente la cantidad de profesores se ha triplicado, al igual que los establecimientos. Entonces, hay que dar lugar a eso, a que el gobierno se preocupó un poco más en el aspecto educativo. Los recursos destinados principalmente del petróleo también fueron destinados al sistema educativo. Entonces, la población en edad escolar creció y al final del siglo XX, el analfabetismo fue de un 10%. Y a inicios del siglo XXI, el Estado declara al país libre de analfabetismo. Entonces, de esta forma ha ido creciendo el sistema educativo. Este sistema educativo es una estructura formada por diversos componentes que permiten educar a la población. Entonces, ¿quiénes están inmersos dentro de este sistema educativo? Entonces, tenemos instituciones educativas, tenemos los servidores públicos, el Estado, que es el principal, los estudiantes y también padres de familia, docentes, ¿sí? Entonces, esto es educar para la vida. He encontrado un artículo que dice Ecuador libre de analfabetismo, en donde nos dice que Ecuador se ha convertido desde el 9 de septiembre del 2009 en es la sexta nación de América Latina en ser declarada oficialmente patria alfabetizada. Este logro se ha alcanzado gracias al programa impulsado por el presidente Rafael Correa. Su resultado no ha podido ser más positivo. En tan solo 2 años ha conseguido reducir el analfabetismo de un 9.3% a un 2.7% de la población. Entonces ahí no solamente que trabajaron docentes, sino que también se trabajó lo que son los estudiantes en este programa de alfabetización. ¿Sí? Bien. Conformación del sistema educativo ecuatoriano. Una característica es el acceso desigual a este derecho. Es decir, no todos tienen el acceso a la educación de forma igualitaria. Hay una disminución de oportunidades, principalmente para los estudiantes de nivel superior, porque gran parte de los jóvenes tiene que ir a trabajar. El ministerio brinda las siguientes ofertas educativas. Educación inicial, educación general básica, bachillerato general unificado, educación para jóvenes y adultos, educación especial e inclusiva, educación intercultural bilingüe. Entonces, donde más tenemos población es en los primeros años de educación. Disminuye en el nivel secundario y también en el nivel superior. Prácticamente es un bajo porcentaje de jóvenes que se preparan a un nivel profesional. ¿Por qué? Por la cantidad de jóvenes que trabajan. ¿Sí? Bien, continuamos. La concentración de los recursos para la educación. La realidad es, en los establecimientos primarios fiscales son realmente, como les dije la anterior vez, son numerosos, son pequeños e incluso llegan a los lugares más apartados
del país. ¿Sí? Estos son pequeños y son numerosos. En cambio, los planteles secundarios son grandes, de dimensiones bastante grandes y ubicados principalmente en núcleos urbanos importantes. Hablamos de Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿sí? La concentración educativa se manifiesta en las grandes provincias, ¿sí? Entonces, la concentración de la educación particular también es importante, ya que en las principales ciudades llega a ocupar un 40% de la población. Sí, entonces, en la actualidad es muy importante también el sector particular en la educación. ¿Sí? Bien. La calidad de educación. Los estudiantes o los estudios técnicos realizados revelan que el rendimiento escolar promedio es muy bajo, especialmente en las áreas de matemática, en lectura y escritura. La formación de docentes es deficiente y su actualización está por debajo de las expectativas. También tenemos que la deserción es elevada, así como los estudiantes que repiten el año. Los materiales para la educación son escasos y no siempre son los más idóneos. Esto sucede en la educación fiscal. Pero en realidad, ¿cuál es la misión de la educación? Proponer políticas y estrategias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en espacios educativos formales y no formales, en todos sus niveles y modalidades, a fin de promover el mejoramiento pedagógico y el fortalecimiento de la calidad de la educación ecuatoriana, de manera equitativa e inclusiva. La calidad educativa tiene que ver también, entre otras cosas, con el acceso a bibliotecas, centros de cómputo, hoy más que nunca, ¿no? En la actualidad, y espacios recreativos. Solo el 37% de escuelas y colegios tienen bibliotecas. El 63% de las escuelas disponen de un laboratorio de computación. Un ejemplo, Manabí es la peor servida. En el caso de bibliotecas, solo 3 de cada 10 centros educativos tiene una biblioteca. Entonces, son realidades que ha vivido nuestro país. ¿Sí? Vamos al mejoramiento de la calidad educativa. Debe haber un sistema educativo incluyente, acorde con una sociedad del conocimiento, solucionando problemas. ¿Cuáles son estos tipos de problemas que se debe solucionar? Principalmente problemas de lo que es infraestructura, también de dotar de más establecimientos escolares, de bibliotecas, de material didáctico. Entonces, hay problemas realmente que solucionar y por lo tanto hay que hacerlo de esa forma. Dotación de textos, laboratorios informáticos, capacitación técnico-pedagógica a los docentes. Entonces, hay cosas en las que trabajar. Se debe fortalecer el nivel superior, porque actualmente las universidades, politécnicas e institutos superiores tienen diversos estándares de educación. Es necesario que se mantenga un riguroso sistema autónomo y técnico de evaluación, principalmente de la educación superior, que le permitirá tener garantías de una educación de calidad. La educación en el Ecuador. En Ecuador la educación tuvo un cambio indiscutible, ya les había dicho en los últimos años, ¿no? Ya que logró la reducción del analfabetismo en el adulto, la incorporación creciente de niños y jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores pobres de la sociedad. Una mayor equidad en el acceso y retención por parte de grupos tradicionalmente marginados de la educación, tales como las mujeres,
los grupos indígenas y la población con necesidades especiales. También tuvo una mayor equidad en la educación pública y privada. Entonces son aspectos jóvenes que debemos tomar muy en cuenta, principalmente desde hace 10 años la educación cambió. Vamos a otro tema que es muy importante y que hoy en día lo estamos viviendo, ¿sí? Cuidar la salud. ¿Qué es cuidar la salud? Cuidar nuestra salud no solo es un sinónimo de ausencia de enfermedad. Estar saludables implica un estado de bienestar físico, como emocional y psicológico, que todos debemos procurarnos para mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a lo que son los nacimientos. Hace unas décadas muchos niños morían al nacer o en los primeros meses de vida. En la actualidad ha mejorado, aunque todavía hay enfermedades y desnutrición. En el año 2008, el 85.8% de los nacimientos recibieron alguna ayuda médica, pero principalmente en la urbe. En el campo, realmente no se ha recibido mayor ayuda en este aspecto. De los nacimientos, más de la mitad provienen de madres entre los 20 y 29 años. En segundo lugar, tenemos madres entre los 15 y 19. Y en tercer lugar, el grupo de madres que están entre los 30 y 34 años. Las defunciones. Según informes, las muertes han bajado. Esto quiere decir que el esfuerzo del sistema de salud está funcionando, es positivo, ¿cierto? Las principales causas de mortalidad para el año 2008 fueron, principalmente en el Ecuador tenemos diabetes, enfermedades del corazón y circulación, neumonía, accidentes y homicidios. Las causas de mortalidad infantil principalmente, gestación corta y bajo peso al nacer, neumonía y sepsia bacteriana del recién nacido. Son las causas principales de las defunciones en nuestro país. Enfermedades que tiene la población ecuatoriana. El Ecuador, la principal causa de muerte son las enfermedades que pueden prevenirse y curarse, como la gastroenteritis y la neumonía. En tercer lugar está el aborto. La mujer muere en estos intentos. Las causas principales de enfermedad infantil, diarrea, neumonía, dificultad respiratoria y bajo peso al nacer. Enfermedades de la población. En las zonas de actividad petrolera también existe una mayor cantidad de enfermedades relacionadas con esta actividad, como son infecciones de la piel, afecciones respiratorias, malformaciones en los nacimientos, desnutrición, anemia, abortos y también el cáncer. Estos en las zonas petroleras. Bien, la infraestructura. ¿Cómo está la infraestructura en la salud? Antes había insatisfacción del usuario, planificación hospitalaria sin lineamientos y estándares, atención centralizada en los hospitales, capacidad resolutiva insuficiente, número de camas, dotación de camas y número de habitantes. Determinación de necesidades basadas en la libre demanda. Ahora, bueno, no hasta hace mucho, ¿no? Tenemos incremento de atenciones de la población enferma. Hay una planificación territorial. Hay un nuevo modelo de gestión y modelo de atención integral en la salud, referencia y contrarreferencia. Con los nuevos hospitales pasamos a tener 22.947 camas y logramos la dotación de camas de 1,000 habitantes al 1.6. Definición de modelo de tipo de hospitales y camas. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la
Infraestructura de la salud ha mejorado. Aunque no tanto la atención, pero la infraestructura está bien. La falta de personal, de pronto la falta de capacitación. Ahora, lamentablemente, por el asunto pandemia, también los hospitales están abarrotados de enfermos. ¿Sí? Ahí tenemos la infraestructura que ha mejorado mucho, la maquinaria también, el equipo que tienen los hospitales para atender distintas enfermedades. En cuanto al personal de salud, las provincias con mayor disponibilidad de médicos son Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua y Loja. Las estadísticas confirman que el país tiene aún un déficit de los servicios en la salud. Entre los médicos predomina la medicina general y se ha incrementado la disponibilidad de médicos que laboran en el sector público como también en el sector privado. Bien, señores estudiantes, espero que estos temas que son tan importantes en cuanto a salud y educación, pues tomen los aspectos más importantes y puedan analizarlos también ustedes. Les decía acerca de la tarea, chicos, que ustedes tienen unas 2 lecturas al inicio, que les va a servir para que puedan ustedes resolver estas preguntas o estas actividades en la tarea, ¿sí? Dice, elabora en tu cuaderno un organizador gráfico con el tema ¿Quién trabaja por mis alimentos? Entonces, este organizador gráfico que usted lo hace, lo va a complementar con las lecturas anteriormente presentadas. Y al final, igualmente en su cuaderno, en una hoja, va a representar gráficamente la frase que dice, mi héroe del campo nos sostiene. ¿Sí? Y luego las preguntas, pues, del tema tratado. Y finalizamos con esta frase. Ahora nos toca a todos tener paciencia, reflexionar que tenemos tiempo para hacerlo y valorar todo lo que tenemos. Muchas gracias, chicos, por la atención. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga.